Bueno, siendo las 9:05, vemos que ya van ingresando todos los asistentes. Buenos días a todas y todos. Sean muy bienvenidos a nuestro webinar y conversatorio, ocasión en la que estaremos presentando y conversando sobre las oportunidades y desafíos que nos plantea la nueva norma ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance y los elementos para forjar una cultura basada en integridad. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Pedro Trevisan, soy socio en Deloitte y tengo el orgullo de liderar el área de Deloitte Forensic, un espacio único, multicultural, diverso y multidisciplinario, donde se integran las capacidades investigativas, analíticas y tecnológicas para apoyar a las organizaciones en la gestión de integridad, en la prevención y detección e investigación y remediación de situaciones complejas, como lo son situaciones de fraude y corrupción. Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente en presencia de esta tremenda convocatoria. Para dar inicio a esta jornada, estaré presentando en primer lugar algunos conceptos y reflexiones en torno al valor de la integridad y el compliance en el contexto actual, los sistemas de gestión y una presentación de la nueva norma ISO 37301, y a continuación tendré el honor de presentar y moderar un panel de expertos de lujo. Como siempre, nos acompañan los profesionales asociados a las empresas de vanguardia en materia de compliance y en este caso de sistemas de gestión, y será una instancia en que por supuesto conoceremos de primera fuente las experiencias, los aprendizajes y las mejores prácticas en materia de implementación de sistemas de gestión y procesos de certificación. Entonces, bueno, para dar inicio, vemos que ya tenemos muchos asistentes presentes. Vamos a partir nomás con la presentación. La normalización, y en este caso las normas ISO, estandarizan, y desde la generación de estos estándares se establecen medidas que permiten generar confianza y agilizar los procesos productivos y de negocios en el mercado. Es así como, por ejemplo, la rosca de la ampolleta, el tamaño de un enchufe y la hoja de papel que usamos para imprimir, entre tantas otras cosas, se rigen por estándares ISO. Desde 1987, con la primera edición de la familia ISO 9000 sobre gestión de la calidad, se han ido generando un conjunto de normas que, usando un mismo lenguaje y método, han devenido en los sistemas integrados de gestión, que hoy incluyen, entre otros, calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, seguridad de información, lucha contra la corrupción y la que hoy nos convoca en torno a los sistemas de gestión de compliance. La filosofía detrás de esto es generar un entorno de negocios ágil, integrado y de aplicación internacional que dote de un medio y un lenguaje común a la gestión de las organizaciones. Tras la ocurrencia de grandes escándalos, hemos visto que las empresas y los mercados aprendieron, en algunos casos a los porrazos, a la fuerza, que la ética y la integridad eran una ventaja competitiva considerable. Luego del endurecimiento de las penas y sanciones, transformó el sentido y el alcance de los gobiernos corporativos, junto con la idea de que un activo que se encuentra sujeto a prácticas ilegales es un activo contaminado. Hoy los estados, y por sobre todo la ciudadanía, exige de las empresas una conducta irreprochable, con mucha legislación, como por ejemplo la chilena, que invitan a las empresas a autorregularse. Esta demanda de integridad supera por lejos el mínimo legal establecido, y en una sociedad hiperconectada como la de hoy, sabemos que el juicio público no espera las sentencias ejecutoriadas, ni resoluciones a firme. El juicio es inmediato, en las redes, en las radios, en los diarios. Y así, en este contexto, el único camino viable es actuar con responsabilidad, generar accountability abierto y público, y en base a valores definidos, compartidos y ampliamente comunicados que inunden la ética, la estética y la mística de las organizaciones. Es el camino largo del prevenir es mejor que curar, que anticipando el juicio futuro se convierte en la base sobre la cual se construye la sostenibilidad de las empresas. Ahora, respecto al valor de la integridad en los negocios y las organizaciones, me voy a referir a tres aspectos. El valor como una condición mínima de la confianza entre las empresas,
Se destaca, por ejemplo, el rol que ha tenido la normalización y los sistemas de gestión en la creación de confianza entre organizaciones, estableciendo un lenguaje común en las empresas, con sus proveedores, contratistas y clientes. Contar con sistemas certificados permite reducir los riesgos de operar con terceros, los costos y tiempos de la debida diligencia, y generar un marco común en torno a las expectativas e incumplimientos. Cuando consideramos el valor de la integridad como la demanda de la ciudadanía y la licencia social para operar, vemos que en el contexto actual en que vivimos se observa una crisis generalizada de confianza. Llevamos bastantes años ya hablando de la crisis de confianza. Y en este contexto, la honestidad dejó de ser una buena intención y pasó a ser una obligación. Durante los últimos años hemos visto cómo una sociedad empoderada exige nuevos marcos de integridad. Y en este contexto vemos que el cumplimiento legal es el mínimo desde donde la responsabilidad social comienza, y que la integridad se ha convertido en un pilar fundamental de la licencia social para operar. Otro aspecto que podemos destacar respecto de la integridad es la ventaja competitiva, intangible e inigualable. El valor social de una marca está directamente asociado al comportamiento y las acciones que la empresa genera o promueve. Una cultura basada en valores genera, en consecuencia, una ventaja irreplicable esencial para proyectar la empresa en el largo plazo. Esta ventaja se extiende a mi relación con inversionistas, reguladores, clientes y proveedores. La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿cómo forjamos una cultura organizacional basada en la integridad? La primera respuesta que se me viene a la mente es con convicción y liderazgo. Como se ha dicho, the tone at the top, con el tone at the top y the tone at the middle, ¿no? Los distintos niveles de dirección, al servicio de la protección del valor compartido, para proteger a los colaboradores y hacerlos partícipes y corresponsables de la protección de la identidad, reputación y el valor de la marca, es cómo podemos lograr en primera instancia este cometido. Pero sabemos que lograr la efectividad requiere más que una declaración y buenas intenciones. Se requiere gestión. Y como saben ustedes, porque en Deloitte llevamos años difundiendo y compartiendo las mejores prácticas, la gestión de la integridad es un asunto técnico, humano y tecnológico. Debemos incorporar procesos eficaces de gestión que permitan prevenir, detectar y responder al riesgo de incumplimientos, irregularidades o fraude y corrupción, haciéndolo de manera oportuna. Hoy, nuestro marco metodológico, que es el modelo de compliance de clase mundial de Deloitte, se le suma una nueva norma ISO, la norma ISO 37301, que es la norma de sistemas de gestión de compliance, que viene a reemplazar la hoy derogada ISO 19600, y se integra a otras normas ISO como la 37001 de sistema de gestión antisoborno, la ISO 37002 de gestión de canales de denuncia, y un marco de sistemas de gestión integrada. Como ustedes saben, esta es una norma certificable que permitirá sumar a terceros independientes que den fe de que los directorios y las compañías han tomado las debidas diligencias y ejercido el deber de cuidado en forma efectiva, para conocer los riesgos que enfrenta la organización, implementar controles y medidas para mitigar dichos riesgos, y contar con mecanismos de control y monitoreo que les permitan detectar eventuales irregularidades, respondiendo de manera oportuna, y generar condiciones de mejora continua de la organización. Démosle una mirada entonces a cómo nos plantea esta norma ISO los elementos básicos de un sistema de compliance. Si observamos el gráfico, vemos que los elementos de un sistema de compliance en la ISO 37301 se observan claras similitudes con el modelo compliance de clase mundial de Deloitte, que bueno, no está de más decirlo, participamos como firma activamente en los comités de elaboración de esta norma, pero sí hay algunos elementos que quisiera destacar de la norma, y por supuesto después comentaremos en mayor profundidad con el panel.
En primer lugar, la cultura de compliance. El aspecto más importante, en mi opinión, es que la cultura de compliance está en el centro de la nueva norma. La promoción de una cultura ética, basada en valores, donde todas y todos conocen sus responsabilidades y roles, involucrando a toda la organización en asegurar la viabilidad de la empresa en el largo plazo. Nos propone, además, un nuevo énfasis en el entorno. Si bien la ISO 19600 ya nos planteaba la importancia de tener un diagnóstico adecuado del contexto, esta norma da un paso, en mi opinión, más allá, que permite reconocer a la empresa como un actor social, inserto en un sistema y sujeto, por tanto, a las fuerzas propias de aquel sistema, exigiendo un análisis más profundo en aquellos factores internos y externos que afectan la capacidad de la organización de lograr sus objetivos. Esto requiere considerar factores externos como, por ejemplo, el contexto legal, político, económico, social, cultural, entre otros, al igual que factores internos como las estructuras, políticas, procesos y la cultura de compliance de la organización, que por supuesto inciden en la toma de decisiones y las acciones de la organización. Asimismo, requiere, en definitiva, de una comprensión de las necesidades y expectativas, además de la influencia de las partes interesadas, y al mismo tiempo de las obligaciones de compliance de cada organización. Otro elemento destacable es que esta norma tiene un enfoque basado en riesgos, en un marco integrado de gestión. Desde la ISO 9001, que se ha ido formando un marco integrado de gestión, donde los aspectos específicos de algo general también están estandarizados en este mismo sistema global, el mismo que estandariza la rosca de ampolletas que mencionamos al inicio, el voltaje, las siglas de los países y los límites de tolerancia a la radiación nuclear, también tienen parámetros medibles y similares o asimilables a este tipo de normas. Por ejemplo, en este caso, la norma se apoya en la ISO 31000 para la identificación de riesgos, la ISO 31010 para su evaluación y sus disposiciones, son en definitiva integradas además a los otros estándares que había mencionado anteriormente, como la ISO 19000 hoy derogada sobre sistemas de gestión de compliance, la 37001 de sistemas antisoborno, 19.601 sobre sistemas de gestión de compliance penal, 19.602 sobre sistemas de compliance tributario, entre otras. Por lo tanto, de esta forma se integra fácilmente al marco de gestión integrado, lo que ahorra un increíble esfuerzo a las organizaciones que ya se han sumado a algún estándar internacional, ya sea en calidad, seguridad o medio ambiente, o seguridad de la información, dado que el idioma que utiliza es el mismo: procesos, dueño de procesos, riesgos, probabilidad, impacto, control, riesgo residual, plan de mejora. Todos los que han pasado por algunos de estos procesos ya estarán familiarizados con esos conceptos. Al igual que las normas anteriores, establece requisitos que son en general 7, además del contexto de la organización. La norma establece requisitos específicos respecto al liderazgo de la alta administración y el compromiso de la organización con el cumplimiento, la cultura de compliance y la definición de políticas y responsabilidades en relación a la planificación, las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, el establecimiento de objetivos de compliance y planificación concreta para lograrlos, define también los recursos necesarios y el establecimiento de procedimientos y controles para permitir una implementación y operación adecuada, como parte de la estandarización. Lo interesante, además, es que esta norma fomenta abiertamente el uso del whistleblowing y los distintos canales de denuncia, estableciendo claramente la relación con la ISO 37002 y potenciando que estos canales, más allá de la existencia de una legislación específica, sean anónimos y seguros. Este es un elemento fundamental, está hiperdocumentado en las estadísticas y la literatura, la importancia que tienen los canales de denuncia a la hora de detectar fraudes u otras actividades ilícitas.
año a año, cuando salen los estudios, vemos que es el principal medio de detección, con sobre un 50% de los casos siendo detectados a través de canales de integridad. Por lo tanto, vemos ahí la importancia que tiene tener y contar con estos canales, y esto queda recogido en esta norma en particular, más allá de los temas de anticorrupción, que bueno, la recomendación explícita es tener canales anónimos y seguros. Y acá se establecen, en definitiva, requerimientos específicos para asegurar la eficacia de estas herramientas y el deber de promoción activa de una cultura donde la responsabilidad del compliance es de todos y de cada uno de los miembros de la organización. Por último, quisiera destacar, además, la importancia que se le da en esta norma a la evaluación del desempeño y a los requisitos en torno al seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de compliance, como por ejemplo a través de la medición de la cultura, cifras de incumplimiento, distintos indicadores de riesgo. Nos da una pauta de cuáles son aquellos temas que debiésemos considerar para poder gestionar y tener un buen sistema de monitoreo, de análisis y de medición. Esto es un elemento fundamental, porque, bueno, como dijo el célebre físico matemático William Kelvin, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se puede mejorar se degrada siempre. Con lo cual ahí nos pone la pauta. Ya venimos discutiendo de una manera bastante activa y proactiva respecto a cómo mejorar estos indicadores, no solamente para poder mejorar la gestión en base a una medición precisa del desempeño, sino que también poder comunicar interna y externamente cuál es el valor en la gestión del compliance. La implementación de la norma nos presenta ciertos beneficios. La norma básicamente se presenta como un objetivo claro para mejorar las oportunidades de negocio y la sustentabilidad. Vemos en esta norma de compliance una relación muy directa con los temas ESG, los temas de sustentabilidad, desde la perspectiva de cómo se plantea la integridad en sí, la consideración de sus grupos de interés, pero en su misma introducción se plantea, en definitiva, la relación y correlación directa entre una cultura de compliance y la sostenibilidad del negocio. Por otro lado, plantea, en definitiva, como uno de los principales valores que aporta la implementación del sistema de gestión, el proteger y mejorar la reputación y la credibilidad de las organizaciones, tener en cuenta las expectativas de los grupos de interés, demostrar el compromiso de la organización con la gestión de los riesgos. Nuevamente, muy asociado a los conceptos de sustentabilidad está la transparencia, donde ya vemos que las organizaciones han entendido de que en el contexto de la era de la información no tiene sentido tapar aquellas cosas que me cuestan, sino que todo lo contrario, mostrar dónde están mis desafíos y cómo que estoy gestionando mis riesgos ambientales, sociales y económicos. Por supuesto, el valor que genero en cada uno de esos ámbitos también. También esta es una forma de demostrar, o sea, de aumentar la confianza de las terceras partes con la capacidad de la organización de mostrar, en definitiva, un éxito sostenido en el tiempo, y sin duda minimizar los riesgos que se producen al encontrarse en una situación de infracción. En el contexto de Chile en particular, existe la exigencia de tener modelos de prevención, existe la posibilidad de certificar dichos modelos, y esta norma de alguna manera también se presenta como un elemento tanto para reguladores o entidades fiscalizadoras, que permite también tener una guía de cómo evaluar la efectividad de la implementación de un sistema de compliance. Presenta básicamente en un modelo certificable el estándar y la pauta que se rige internacionalmente para definir las buenas prácticas en torno a la gestión del compliance. Ahora bien, la implementación de una norma sabemos que no nos asegura la convicción ni el tono de la alta dirección.
¿cierto? Eso claramente es un tema que es individual de cada uno y que debe construirse y comunicarse en la organización, pero sí nos determina un marco, un lenguaje común para evaluar los riesgos, determinar los objetivos, medir resultados y asegurar nuestros procesos de mejora continua. Es sin duda un interesante avance que nos permite dialogar en un lenguaje común y establecer un marco para compartir las mejores prácticas, comparar nuestro desempeño y por sobre todo medir cómo lo estamos haciendo y establecer las distintas instancias de mejora continua. Pero no nos quedemos con mi descripción de la norma y las buenas prácticas. El día de hoy hemos convocado a un panel de lujo para poder discutir finalmente sobre qué significa en la práctica esta norma, y más que la norma en sí, discutir respecto de los sistemas de gestión de compliance en la práctica. Hoy estamos, tengo bueno, el lujo y el agrado de presentar a 4 destacadas figuras del ambiente del compliance. En primer lugar, Francisca Blanc, gerenta de Compliance y Gobierno Corporativo de Aguas Andinas. Aguas Andinas, la principal empresa sanitaria de Chile, que tiene a su haber logros tales como convertir a Santiago la primera empresa en lograr un sistema completo del ciclo completo del agua, incluyendo el alcantarillado y procesamiento, que es un récord de la región, y al mismo tiempo una de las principales empresas que han comenzado con el camino de la transparencia, una de las primeras en comenzar con la reportabilidad, junto con empresas como Enel. Francisca, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y un placer compartir este panel con Rafael, la Paola, la Angélica y por supuesto tú. Espero que sea de gran utilidad para todos quienes están hoy día presentes. De todas maneras, aprovecho también de destacar que Aguas Andinas fue la primera empresa en certificarse en Chile y en la región bajo la ISO 37001 de sistema de anticorrupción. La sigue no solamente en Chile, sino que en Argentina y el resto de la región. En él nos acompaña Rafael Cutrinelli, que es el gerente de Audit y Compliance Officer para Enel Américas. Enel, como ustedes saben, una empresa multinacional de energía, uno de los principales operadores integrados globales en los sectores de energía, y también ha sido precursor en la región de distintas iniciativas de transparencia con sus reportes de sustentabilidad, un gran enfoque que integra el compliance con la sostenibilidad. Rafael, bienvenido y es un gusto tenerte nuevamente aquí en Deloitte. Buen día a todos. Pedro, muchas gracias y gracias a Deloitte por tenerme aquí, por invitarme y por invitar a Enel a contribuir a este panel junto a las demás panelistas aquí. No, gracias a ti. También nos acompaña Paola Arangua. Paola es fiscal y compliance officer del grupo Cencorp. El grupo Cencorp es un grupo que está a la vanguardia de la gestión inmobiliaria, además de tener de los edificios más icónicos de Chile, ha sido destacada como la mejor inmobiliaria de Chile y la inmobiliaria más sustentable de la región, y que al mismo tiempo en el último año ha estado con un impulso bien importante en cuanto a la implementación de su sistema de gestión del compliance y la actualización de todo el sistema. Paola, bienvenida y un gusto tenerte con nosotros. Hola Pedro, gracias por la presentación. Buenos días a todos. No, me sumo a lo que ha dicho ya el resto. Un gusto estar acá, agradecida la invitación y ojalá que podamos aportar en algo por la experiencia en la implementación de los modelos de integración. De todas maneras. Y por último, y no menor, nos acompaña María Angélica Sangüesa, directora de Conosur de AENOR, que junto con Deloitte ha auspiciado este evento. Junto con María Angélica llevamos un buen tiempo pensando en cómo poder establecer esta instancia para poder compartir estas buenas prácticas. Además de ser directora del Conosur, es la gerente general de AENOR en Chile,
Y bueno, evidentemente estamos hablando de una norma de gestión, importante tener a las personas que han implementado los sistemas, pero también nos pareció súper importante tener presente a una de las principales empresas en el mundo en cuanto a la certificación de estos sistemas. María Angélica, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y a todas. La verdad, muy contenta de que estemos en esta instancia. Sí que nosotros desde AENOR consideramos que este tipo de actividades son fundamentales para poder ir difundiendo, ¿no?, las nuevas herramientas tan potentes de gestión como es la que estamos viendo hoy día. Y también muy contenta, Pedro, de estar acá rodeada de estos panelistas que coincidencialmente también son nuestros clientes, ¿no?, en las distintas normas y también en ISO 37001 o en el ámbito de la confianza del compliance. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, para comenzar con esta dinámica del panel, y antes de que ustedes se tomen el control por completo de la discusión, que es lo esperable y lo que pasa habitualmente, quisiera comenzar con María Angélica. Voy a bajar la presentación, si nos podemos ver las caras más grande, y quisiera comenzar contigo, María Angélica, y pedirte si nos pudieses comentar y presentar de alguna manera cómo han sido las cifras y el avance, el desarrollo de las normas ISO, en particular la 37001, en materia de antisoborno en la región y el mundo, y por ahí, desde ahí, le damos el punto de partida a esta conversación. De acuerdo, Pedro, creo que es un punto súper importante porque así nos ayuda a todos a entender el contexto, ¿no?, la evolución. Tengo un par de láminas preparadas, las voy a compartir acá. Un segundito. A ver, sí, me dicen si se ve, ¿ok? Ahí se ve. ¿Pueden ver? Ya. Bien, todos los años ISO levanta información, datos relacionados con las estadísticas, ¿no? Las certificaciones en el mundo, las certificaciones por norma, por sector, etc. Este es el llamado ISO Survey. Tenemos recién publicado, ahora en septiembre, los datos del año pasado. Entonces, hicimos un pequeño zoom desde AENOR para mostrar cómo está yendo la evolución, particularmente de este tema, ¿no?, en compliance. Para comenzar, bueno, me gustaría partir señalando un par de cosas, ¿no? Mira, aquí lo primero que nosotros vemos es el ranking de la posición mundial de las certificaciones, un número de certificados, ¿cierto?, en ISO 9001, y lo vamos a comparar con 37001. Cabe señalar que, como se ha mencionado antes, ISO 9001 es la madre de todas las normas. Con esto iniciamos los sistemas de gestión. Es una herramienta que lleva más de 30 años en el mercado, por lo tanto, a nivel mundial está bastante madura en general en todos los países, ¿sí? Por lo tanto, siempre es como una referencia. Merece la pena compararse contra esta gran norma y ver cómo ha ido la evolución, particularmente en este caso de 37001. Como es un ranking, entonces se debe entender que los números, el más pequeño es el que está top en el ranking, ¿no? Así se debe leer. Bien, pasan cuestiones interesantes aquí, que es lo primero que quisiera abrir en el debate, ¿no?, para el análisis. Primero, lo que podemos ver acá en la gráfica del lado derecho, considerando que la barra más oscura es 9001 y la más clara es 37001, podemos ver que en los países europeos, por ejemplo, se visualiza una correlación, ¿no? Por ejemplo, Italia, según el ISO Survey en 9001, ocupa el segundo lugar, y en la certificación de 37001 el primero. Algo parecido pasa en España, por ejemplo, donde nosotros vemos acá que tenemos un quinto lugar en 9001 y un octavo lugar en 37001. O en Reino Unido, un 8,2. Pero llama la atención
que en países de nuestra región la brecha sí que es más grande. Por ejemplo, nosotros hoy día tenemos que Perú, por seguir en el gráfico, ocupa el segundo lugar del ranking en número de certificados emitidos, bajo 37.001, ¿sí? El segundo lugar, o sea, veamos el impacto que tiene esto. Y en cuanto al ranking, el número de certificados a nivel mundial en 9001 ocupa el lugar 49. Y esta tendencia un poco se repite, ¿no? Vemos que en países de Latinoamérica estamos yendo con más prisa, pareciera ser, hacia las certificaciones en 37.001 que la evolución que se ha tenido en respecto a 9001, a la gestión de calidad. Vemos los datos y luego compartimos análisis. También es importante hacer otro tipo de análisis que tiene relación con el número o la posición de la certificación, en este caso 37.001, respecto a la posición mundial del PIB nominal. Solo como nota al margen para que se tenga una idea, en 9001 existe una directa relación, ¿no? Entre la certificación de gestión de la calidad, existe una directa relación respecto al PIB nominal, a la posición del PIB. Esto se podría interpretar o se podría entender como una consecuencia, ¿no? De los mercados cada vez más calificados, de un mercado cada vez más exigente, más globalizado, se pudiera entender, ¿cierto?, que también tiene una correlación directa con sistematizar la calidad a través de una herramienta como la ISO 9001. Pero otra vez visualizamos una situación, ¿no?, parecida a la tendencia anterior. Vemos que existe una correlación más directa entre la posición del PIB nominal y el ranking, ¿no?, que ocupa dicho país respecto al número de certificados de 37.001, vemos una correlación más directa en aquellos países europeos que en los latinoamericanos. Ahora bien, volviendo a la lámina anterior, teniendo esto en la cabeza, pareciera ser también que esto particularmente está respondiendo a una necesidad de los mercados. Fíjense que en este ranking, acá, no aparecen países como Japón o Alemania, porque en estos países, por lo menos hasta el año pasado, no se registraba ninguna certificación ISO 37001. ¿Qué idea nos da esto? Así como las personas, ¿cierto?, vamos evolucionando, los mercados también van evolucionando y las normas también lo hacen. Si bien es cierto, hace 35 años atrás, ISO 9001 era una gran herramienta que daba respuesta de manera transversal a todos los mercados, todos los requisitos, ¿no? Hoy día se ha demostrado que las organizaciones necesitan cada vez más cuestiones más específicas, que vayan dando respuesta a las necesidades propias de sus clientes, a los stakeholders, a los mercados, a los requisitos, ¿no?, legales, etc. Entonces, pareciera ser con estas cifras, ¿no?, que hoy día desde la TAM tenemos una necesidad mayor de ir por estas certificaciones porque existe, ¿no?, también una oportunidad importante de mostrar y demostrar a todas las partes interesadas cómo está trabajando una organización, qué transparentes son sus procesos, cómo es el compromiso con el compliance, ¿no? Creo que ese, Pedro, podría ser un primer análisis que nos ayuda a situarnos dentro del contexto internacional y ya más local, aterrizado a nuestra región. Y aparte, bueno, solo para complementar ahí, sí, esa cifra se observa también
la posible correlación de la contingencia. Hablábamos antes finalmente de la importancia de los medios, la contingencia y la inmediatez, y vemos de alguna forma también en algunas jurisdicciones una reacción a distintos escándalos. Bueno, por un lado Perú, Brasil, México, con niveles súper altos de implementación, Italia también, son países que o han tenido normativa reciente, o han tenido distintos escándalos que han estado en la luz pública, que han puesto la importancia y la relevancia, o una mayor presión. Ahí hablábamos anteriormente de esa presión por parte de la ciudadanía, de la sociedad, de mayores niveles de transparencia y estandarizar la gestión finalmente, ¿no? Exactamente, Pedro. Y bueno, también recordar que ninguna de las normas ISO, ¿no? La certificación es obligatoria, pero sí que en muchos países, en muchos mercados es muy deseada, es como voluntaria entre comillas, ¿no? Porque sí que hay algunos países que han implementado incentivos para que las organizaciones vayan por la certificación, ¿no? Se han establecido premios, por así decirlo. Bueno, y esta ha sido la evolución súper rápida del mercado. Fíjense que los primeros datos de ISO Survey son del 2018, o sea, esto es algo nuevísimo. Es cierto que estamos recién dando los primeros pasos, yo diría lo vamos a ahondar en el transcurso de esta jornada, pero estamos recién dando los primeros pasos, hay muchas cuestiones por aprender, mucho por ir haciendo también en el camino. Entonces, veamos que en el 2018 teníamos en total 389 certificados emitidos, de los cuales solo 45 eran de la TAM, ¿sí? Y veamos cómo esto ha crecido exponencialmente. Hoy día a nivel mundial ya tenemos más de 2.000 certificados emitidos con 143 en Latinoamérica. Entonces, sí que es una norma muy nuevita, pero también merece la pena destacar que la adopción por parte de los mercados ha sido súper rápida, ha sido tremendamente veloz. Perfecto. Muchísimas gracias por este contexto, María Angélica. Es bien interesante ver cómo ha ido progresando esta norma en la región, y va a ser muy interesante también ver qué impacto va a tener la nueva norma ISO 37301 sobre la implementación de estas otras normas complementarias también, o desde la perspectiva holística del compliance. Quisiera continuar consultándoles a nuestros panelistas. Partamos con Francisca, a ver si nos hacen una pequeña presentación de Aguas Andinas y cómo han planteado su sistema de compliance. ¿Cómo lo están haciendo en Aguas Andinas? Mira, nosotros en Aguas Andinas, el año 2016 más o menos, se creó en la compañía el área del compliance, ¿sí? Como tal, digamos. Todo esto buscando crear esta cultura de integridad y ética corporativa, ¿no es cierto? También un poco en la línea, sin perjuicio de que en Chile, como todos saben, desde el año 2009 tenemos una ley que incorpora, ¿no es cierto?, la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestra legislación. Al alero de esta legislación es que se empieza a poner un poquito más en boga el concepto del compliance, y en este convencimiento de crear una cultura de integridad y ética corporativa que guíe el comportamiento, que acompañe todas las decisiones de negocio, es que nosotros iniciamos este proceso. Y muy prontito, el año 2017, nos damos cuenta, yo no estaba en ese momento en este cargo, pero quienes lideraban este equipo en esa época, se dan cuenta que la verdad es que empezar a mostrar certificaciones como la de la 37001 es un paso que, más allá de la propia certificación, que no es lo que buscamos, ¿cierto? Nosotros no buscamos certificación por hacer checks, sino que lo que buscamos es ir marcando
el corazón de la organización, ir marcando una manera de actuar, ¿no es cierto? Y la verdad es que la certificación en la ISO 37001 iba a ser un apoyo muy, muy fundamental. La verdad es que buscamos entonces esta certificación y la verdad no fue, a ver, sin perjuicio de todo el trabajo que significó, sin perjuicio de todo el esfuerzo de la compañía. Tenemos la suerte que nosotros ya desde la década pasada teníamos integrado nuestro sistema de gestión y estamos certificados en muchas normas y ya tenemos este lenguaje, forma parte de la compañía. Entonces, esto nos ayudó para que el proceso de certificación fuera un poquitito más llevadero, porque, como les digo, la organización y la alta administración, la alta, estaba muy comprometida con este proceso. Hoy día nosotros tenemos todas nuestras normas integradas, hacemos un seguimiento permanente. El levantamiento, yo creo que fue muy, muy importante en este proceso que la metodología de riesgo ya era común a la organización. Entonces la norma, la 37001, no impuso una nueva forma de trabajar, sino que lo que hizo fue, nosotros elaboramos este proceso, desarrollamos este proceso de la mano de nuestro modelo, de la misma metodología de riesgo. Entonces yo creo que eso fue fundamental para el éxito de este proceso. Perfecto. De alguna forma permitió estandarizar e integrarse ya los otros sistemas de gestión. Si mal no me equivoco, Aguas Andinas desde el 2007, sí, más o menos, 5, 7, por ahí. Ya se había certificado en unas cuantas normas, con lo cual el compliance de alguna manera tuvo la oportunidad de integrarse en el marco de ese sistema de gestión. Te quería consultar, Paola, ¿cómo lo han visto desde la perspectiva de Cencor? Es una empresa de un rubro completamente distinto al de Aguas Andinas, una realidad distinta, que en su sello tiene la vanguardia. Y finalmente, bueno, observamos en esa forma de presentar su marca, de marcar ese sello distintivo, que hoy por hoy han estado muy activos en todo lo que ha sido su proceso de actualización, por supuesto, del modelo de prevención de integridad y la implementación de un sistema robusto de compliance. Cuéntanos un poco cómo lo han montado desde Cencor. Bueno, Cencor es una empresa inmobiliaria que tiene más de 60 años en el mercado, ha construido proyectos icónicos. Entonces, y uno de sus valores principales es la vanguardia. Y pensando precisamente en eso, fue que en un minuto dijimos hace ya dos años y medio atrás, ¿cómo podemos ir un paso más allá? No solo con el checklist que nos imponía la norma del cumplimiento, sino que establecer un sistema de integridad, de compliance robusto, sobre el cual pudiéramos integrar todas nuestras áreas de negocio, que tiene la inmobiliaria, la constructora, áreas de inversiones. Entonces, eran distintas áreas. El desafío era bastante grande y ambicioso. Entonces, lo que hicimos fue un poco recopilar todo lo que había, actualizar, no solo actualizar los modelos o los procesos, sino que implementar mejores prácticas, siempre con el convencimiento y el apoyo, por cierto, del directorio y de la alta gerencia, de que las mejores prácticas nos podían ayudar a robustecer lo que era la marca de nosotros, que es nuestro activo principal. Entonces implementamos un canal de denuncia donde damos garantía de que va a ser bien usado, la implementación de nuevas políticas, capacitaciones transversales específicas a las distintas áreas del negocio. Tenemos embajadores de integridad, que son personas que nos ayudan a aclarar dudas con toda la empresa en distintas áreas, en distintos niveles. Un comité de ética que está conformado por las gerencias críticas de la compañía, donde se tratan distintos temas. Y todo eso nos ha llevado
ha sido un proceso, bueno, la difusión, por cierto, que tenemos una difusión bastante fuerte, tenemos mailing mensuales en la revista que tiene la compañía. Entonces todo eso nos ha llevado como hoy día, como decía Francisca, perdón, no como una carga laboral extra, sino como es refundir o consolidar lo que ya se venía haciendo desde un principio. Y para eso la experiencia ha sido súper interesante, súper enriquecedora, porque toda la compañía se ha sentido parte de este proceso, han aportado, se aportan nuevas ideas, se van creando mejores prácticas, y eso nos ha ayudado a fortalecer el sistema. Y hoy día, claro, con la aparición de esta nueva ISO, que nos permite certificarnos, nos da otro paso para seguir a la vanguardia y ir por ese camino de obtener esa certificación. Estuvimos revisando juntos distintos requisitos que establece la norma y finalmente ahí es donde, bueno, es súper interesante también plantear cuando una organización se plantea instaurar un sistema de gestión, como hasta el momento nos han señalado los panelistas, el fondo no está en el checklist, en tener un certificado, sino que realmente poder gestionar. O sea, en el caso de que sea a través de la norma o sin la norma tiene que servirte para gestionar, no para tener un logo. Y ese punto finalmente es bien satisfactorio decir, oye, hemos implementado algo que nos ha permitido integrar negocios tan diversos y con una malla compleja y diversos negocios con riesgos completamente distintos. Así es, y con personas que hablan lenguajes distintos, porque para nosotros ha sido fundamental y ha sido un gran desafío el poder llegar a los distintos grupos de personas que trabajan en la compañía, desde la gente que está trabajando en la hora misma hasta la gente que está en el nivel central o en el corporativo. La idea siempre ha sido de llegar, buscar la forma de que todos comprendan que el tener un sistema de compliance integrado no solo nos va a proteger, sino que nos va a ayudar a la compañía a que siga creciendo y por el camino que nos ha llevado a obtener grandes premios en el último tiempo y ya hace bastante rato. Entonces es interesante esto de que ahora si uno hace un checklist haciendo eso, podemos decir, tenemos varios puntos que nos permitirían obtener la certificación y no verlo como algo distante o muy difícil de cumplir. Perfecto. En relación, perdona Pedro, en relación sí. a un comentario que nos llega por interno de Mariano, y que nos pregunta sobre el temor, digamos, o las consecuencias o las externalidades negativas que podría tener una certificación, como la de la 37001, que es la experiencia que yo tengo, la 37301, que es en el fondo esta nueva norma en la que estamos empezando a conocer. Y nos pregunta si es peligroso, si consideramos que es peligroso certificarse para luego y que como consecuencia de la certificación la gente ya sintió que llegó, digamos, a la punta del Everest. Yo creo que siempre existe ese riesgo, no cabe duda. Sin embargo, y en la misma línea de lo que comentábamos antes con la Paola, lo más importante de estas certificaciones y a lo que nosotros invitamos en el fondo como habiendo vivido esta experiencia, es cómo te cambia, es como al darte cuenta que estás certificado, al poder certificarte, no es una expresión de cumplimiento en el papel, es la expresión de cumplimiento en el desarrollo del negocio. Eso es para nosotros al menos, eso es la riqueza de una certificación, que logras desarrollar tu negocio de una manera adecuada, cumpliendo en consecuencia. Efectivamente llegaste a la punta del Everest, sí, pero te tienes que mantener ahí en el día a día, lograste un objetivo, pero yo creo que buscar las certificaciones para el premio no es el objetivo, no está bien puesto. Tenemos que buscar las certificaciones y obtener las certificaciones para el desarrollo del negocio de una manera adecuada. Y ahí complementando, por supuesto, la
la norma te establece el requisito de mantener actualizada tu mirada de riesgo, con lo cual debes involucrar a la organización en esa mirada. Y para complementar, te quería consultar, Rafael, Grupo Enel se hunda en la región con Argentina, después Chile, Brasil, o sea, han apostado por la certificación del grupo, o sea, más allá de una iniciativa que responda a una legislación, ha sido una realmente iniciativa de una tremenda envergadura. Cuéntanos un poco cómo han montado su sistema de compliance y el rol que ha jugado esta decisión en las distintas regiones. Sí, Pedro, como bien dices, el grupo Enel desde su holding y su board of directors ha decidido hace algunos años que, digamos, que todas las filiales del grupo en todos los países, en más de los 30 países donde operamos, siguieran un programa de certificación bajo la familia 37001. Y esto ha sido, digamos, de nuevo, un programa con el patrocinio directo del board y de toda la alta administración de la empresa. Quería también aprovechar a responder la pregunta de Mariano, que saludo. He visto las clasíficas de María Angélica, donde Italia tiene este liderazgo ahí importante. Lamentablemente, si se cruzara ese liderazgo ahí con la clasifica de Transparency International sobre la percepción de la corrupción, Italia no se va a quedar seguramente entre los primeros países. Así que, como bien decía también Francisca, y también esto, digamos, el espíritu del grupo Enel, el sistema de gestión, digamos, las ISO nos permiten organizarnos mejor, estructurarnos de una forma más ordenada, más sistemática y seguir teniendo, digamos, una responsabilidad en mantener vivo y actualizado nuestro programa, nuestro sistema de gestión de compliance. En Enel, históricamente, el área de auditoría, y aquí lo digo, digamos, para todos los auditores que están posiblemente conectados, es la área que lleva, digamos, por su independencia organizativa, todos los temas de compliance, anti-bribery, gestión del canal ético, etc. Con digamos, una visión ISO, con un sistema de gestión, ya nos hemos tenido que crear y organizar a través de un network interno. Enel se ha venido organizando a través, digamos, de un modelo de liderazgo distribuido entre distintas áreas. En particular, obviamente, hay un núcleo importante que sigue siendo auditoría, que, digamos, le reporta directamente a los board of directors, a los directorios y a los consejos de administración aquí en Brasil, por ejemplo. Pero obviamente hay un apoyo importante del área digamos, de los abogados, de fiscalía, donde en Enel tenemos una unidad específica de legal compliance. La unidad de quality, que históricamente también viene trabajando en todos los sistemas de gestión integrado para procesos, obviamente, industriales del grupo Enel. Eso, digamos, se ha creado un network y una alianza entre estas áreas. Y eso, digamos, ha tenido un poder multiplicador para poder llegar a muchas más áreas de la organización, cosa que evidentemente solos como auditores necesitamos más esfuerzo y más energía para hacer, y, digamos, un poco para también llegar al punto de la cultura. El sistema de gestión tiene que llegar a todos los lugares, desde la alta administración, que obviamente es súper importante, con el tone de top, tone de middle, como tú mencionabas, Pedro, pero tiene que llegar también al último de los blue collars. Y entonces, en nuestra experiencia, vimos, digamos, un cambio radical con, digamos, la adopción de un sistema a través de la ISO 37001 que permite, digamos, ser mucho más efectivo
en circular, en concientizar, en poder llegar a todos los lados de la organización, en una empresa obviamente que es muy compleja, que tiene múltiples negocios y opera en diferentes países con diferente nivel de legislación y madurez, digamos, también de la cultura local. Entonces, también por eso, digamos, desde el Grupo Enel se ha visto como la necesidad ya desde tiempo de venir trabajando en estándares comunes que todas las empresas puedan seguir, no matter what el singolo país o, digamos, la legislación local pueda, digamos, describir o prescribir. Entonces es un poco, digamos así, de manera resumida lo que venimos haciendo por aquí. María Angélica. Gracias. Es que no quería, perdón, no quería que se me escapara la idea. Bueno, un par de ideas súper importantes recogiendo lo que nos comentan nuestros panelistas, pero también aprovechando de responder algunas preguntas que nos hacen por el chat, a través del chat. Tremendamente relevante la cultura. Yo diría que estas normas particularmente te invitan, te impulsan a hacer un cambio cultural. Y este cambio cultural tiene que estar liderado, ¿cierto?, por la alta dirección, pero también por el órgano de gobierno. Eso es lo que nos dice la 37301, que va un paso más allá, no solamente por la alta dirección. ¿Y cómo se lidera este cambio cultural? A través de directrices, a través de predicar con el ejemplo, a través de controles, a través de la mejora continua. Por lo tanto, en nuestra opinión, de lo que hemos visto como organismo de certificación, teniendo el tremendo privilegio de también tener el mayor número hoy día, ¿no?, de empresas certificadas bajo la 37001, y con estas empresas que nos acompañan hoy, lo que hemos visto precisamente es que el éxito radica en esto, ¿no?, en ese cambio cultural, y cómo además han aprovechado sinergias, lo que comentaba Francisca antes, la importancia de tener, bueno, otros sistemas de gestión que te obligan a hacer un análisis de riesgo, un análisis de contexto, la mejora continua, como poco a poco la organización, desde distintos focos, desde distintos ámbitos, va dando la misma solución, que es la excelencia, ¿no?, en todas las puntas de esta estrella. Eso quería complementar. No, y en el fondo, bueno, el patrón común que se puede observar está en ese fondo, y el principal punto que destaqué de esta nueva norma y que me parece muy importante es que en el centro se coloca la cultura de compliance. En definitiva, entendiendo la cultura como algo que se construye, no es algo estático, es dinámico, y es responsabilidad de todos nosotros. Como bien señala María Angélica, el órgano de gobierno tiene una responsabilidad en la definición de las directrices estratégicas, las políticas, la definición de roles, pero después uno tiene que hacer esa bajada con una estrategia de comunicación, de capacitación y de un mecanismo que vincule al resto de la organización en los elementos de gestión. Lo escuchábamos de alguna forma en el planteamiento de Francisca y la pregunta de Mariano Goffman, que aprovecho de saludarlo. Es el típico temor que existe, o quizás resquemor respecto a las certificaciones, que hay empresas quizás que han abordado el tener una certificación u otra como tener un checklist, o porque me lo exige mi cliente o mi proveedor, y finalmente el ímpetu está en cumplan, certifíquense, saquen el sello. Y finalmente, ¿qué pasa cuando uno dice, me certifiqué en Chile, me certifiqué con la norma internacional? ¿Qué pasa ahí? ¿Nos relajamos? ¿Qué ocurre? Y la pregunta que les hago de vuelta a ustedes es ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque en definitiva ustedes han implementado un sistema. Ese sistema cobra vida en la medida que se integra a la organización, a sus procesos, y que logre permear la cultura, logra ser parte de esa cultura y ayudarles a construir una cultura de cumplimiento y de integridad. Les dejo la pelota abierta. ¿Cómo desde ahí? Mira, yo destacaría que
este sistema de gestión, te permite integrar a las distintas áreas en el desarrollo, no solo de la certificación, sino que de la vida de la compañía, ¿no? Y de la vida de esta... Entonces, de esta manera, todos los procesos que intervienen en una compañía son los que colaboran en el levantamiento de los riesgos, y en consecuencia tú permites de esta manera que cada uno de los miembros de la organización se sienta parte. Por supuesto, la alta dirección es fundamental. Por supuesto, el órgano de gobierno y su compromiso fundamental, que si no, sin ese compromiso, nada de esto avanza ni vuela. Pero sin el compromiso y el trabajo en el día a día, porque finalmente es lo que hacemos cada uno de nosotros en el día a día, lo que decía Rafael, o sea, de punta a punta tiene que ser esto. Este compromiso debe ser de punta a punta. En tanto, cada uno de ellos se sienta parte, entienda, y por eso yo creo que la capacitación es fundamental, entienda lo relevante que es su labor en el día a día. En nuestro caso, la persona que abre y cierra válvula es fundamental en el compliance. Entonces, te pasa que cuando hablas con la gente, dice, oye, compliance, ¿qué es eso? Y la verdad es que cuando entienden que esa es solo una palabra en inglés, si lo importante no es eso, lo importante es cómo desarrollamos cada uno de nosotros nuestro negocio. Y eso es el mayor valor de estos sistemas, a mi modo de ver, que es una manera de actuar, una manera de trabajar. Complementando un poco lo que dice Francisca, yo creo que también es muy importante en el proceso es facilitar poder llegar a todas las personas y que sientan que este modelo o este compliance, como dicen que para muchas personas es como una palabra en inglés y que da como la sensación de algo muy grande, es del día a día. Entonces, si nosotros hemos, por ejemplo, como tú decías, la persona que abre la válvula, para nosotros la persona que pone los vidrios, que pone el piso, ¿cómo llegamos a ello? ¿Cómo les transmitimos que esto que pasa a nivel corporativo, ellos también son parte de esto y una parte fundamental y es importante? Y nosotros como que ahí también empezamos, ahí estaba nuestro gran desafío, vanguardista por cierto, de cómo lo logramos. Y finalmente personas que no tienen celular o que no del todo saben leer, escribir, al final empezamos con una app para los que tenían celular, con esta misma difusión que hacíamos a nivel central, lo llevamos a la obra en papel, impreso, designamos personas en la obra para que transmitieran todo este lenguaje. Entonces, finalmente acá cuando ya hablamos de compliance, todos se sienten importantes, todos se sienten en la libertad de llamar, de usar el canal de denuncia, de completar formularios, por ejemplo, de facilitar. Yo creo que ahí es una parte clave también en cómo vamos estableciendo e implementando estas mejores prácticas. Con respecto a lo que decías tú, Pedro, yo creo que esto es un trabajo de todos los días, no termina ni se llega al pic, como decías tú, Francisca. Esto es solo un paso, es solo una estrellita, pero es de todos los días seguir avanzando en este proceso y buscar la mejor práctica y avanzar en ese camino. Eso. Ahí es fundamental, y ahí te doy el paso, Rafael, lo que planteas en torno a la comunicación. O sea, finalmente no solo considerar el mensaje, a veces uno se conforma con decir, escribí una carta preciosa, el gerente general le escribió a toda la compañía y está, fue comunicado. Es considerar no solo el mensaje, sino el receptor de aquel mensaje, adaptar ese contenido para realmente garantizar lo que importa, que el mensaje llegue, que el mensaje sea comprendido, que se pueda ponderar el valor y la importancia que tiene en la organización. Se suma el mensaje. Claro, de otra forma es imposible que la gente se sienta parte de ese esfuerzo que tanto les ha costado construir este sistema y difundirlo. Rafael, te interrumpí. No, por nada, era solo para complementar y agregar dos puntos respecto, digamos, a lo que se viene conversando. Uno era el tema, digamos, de mirar a los valores y también a la estrategia de la empresa, la visión, el purpose.
Y así, para hacer un ejemplo relacionado a lo que tenemos y hacemos en Enel, en tu primera lámina se mostraban algunas keywords en tu presentación. El grupo Enel tiene 4 valores en su, digamos, visión Open Power y confianza y responsabilidad son 2 de los valores clave de esta, digamos, visión Open Power, que finalmente, digamos, tiene también ahí un purpose, obviamente, bien desafiador, que, pero, digamos, llega a energizar de alguna forma todas las personas que trabajan en este grupo. Entonces, hacer frente a los mayores desafíos del mundo y traer la energía donde actualmente no existe. Y también esto viene relacionado, y vi aquí una pregunta del público, a lo que es la sostenibilidad. Todo lo que, digamos, en la experiencia todo lo que hacemos relativamente al sistema de gestión, sistema de compliance, integridad, es un pedazo fundamental y un pilar fundamental de la estrategia ESG que tiene el grupo Enel. No se puede, digamos, pensar de ser sostenible, entonces, digamos, utilizar, como ya se usa mucho, a veces, digamos, sin cognición, esta expresión ESG al día de hoy, sin dar la relevancia a lo que es la letra G, la governance, y governance y compliance son los que de verdad apoyan todo el crecimiento y el desenvolvimiento, el desarrollo sostenible de una empresa. Entonces, esto también, como, digamos, por la experiencia que venimos teniendo aquí en Enel, es un motivo de orgullo importante saber que estamos como auditores, como abogados, como personas, digamos, que trabajan en calidad y todos los demás que nos apoyan y contribuyen a ese sistema de gestión, estamos contribuyendo a algo extremadamente relevante para el futuro de nuestra empresa, para el bien de las comunidades donde operamos, finalmente para el crecimiento sustentable de nuestro grupo. Tenerlo esto súper claro, de verdad, creo que ha sido un cambio de paradigma extremadamente importante para nosotros. Ahí les quería consultar, porque bueno, por supuesto que la idea era compartir, creo yo, la discusión de fondo que es en torno a la cultura de integridad, a la cultura de compliance, y ha sido muy interesante la discusión que se ha visto desde las distintas perspectivas, pero quiero aprovechar de que tenemos a las 2 entidades que la han liderado en la región con la certificación, y que está María Angélica, que al mismo tiempo lidera en esos procesos de certificación. ¿Cómo, aprovechando estos últimos minutos y antes de abordar alguna de las preguntas del público, cómo es este proceso? ¿Qué necesitan las organizaciones para dar este paso? ¿Qué nos pueden compartir a nivel de lecciones aprendidas de los procesos de certificación y recertificación que han tenido? ¿Qué tips nos pueden aportar? Sí, Pedro, les comento. Mira, para los tres, sí. Sí, para nosotros yo creo que es fundamental y no se puede empezar sin el compromiso de la alta dirección. O sea, eso es fundamental. Necesita el apoyo real, económico, porque no es barato. Es un proceso que debe considerar recursos, porque hay que ser realista en esto, ¿no? Recursos y tiempo, y un equipo dedicado, porque es mucho trabajo, muy valioso, muy útil, pero mucho trabajo, ¿sí? Y además requiere compromiso de muchas partes de la empresa. Entonces, sin el compromiso de la alta dirección, que invite al resto de la compañía a comprometerse con esto, yo creo que eso es muy, muy importante. Y estar disponible también a pensar que esto es un proceso que inicia y no termina más. Entonces no es un proyecto que dura 8 meses y estás listo y en 3 años más vuelves a llamar a Enor para que venga y te revise, sino que es algo
vivo. O sea, en la medida que se integra la gestión de la compañía, pasa a ser parte de la gestión de la compañía. Así es. Es la única manera de que eso pase a formar parte de la cultura organizacional. Sí, yo creo ahí complementando con Francisca, no solo el apoyo, sino que también la participación en las distintas prácticas que se van implementando en la compañía. No sacamos nada con decir si el directorio, la alta dirección, el gobierno corporativo nos autoriza, nos apoya, nos respalda. Si ellos no participan, si ellos no se involucran personalmente en todas estas prácticas que se van implementando. Yo creo que eso es importante porque eso motiva al resto de la compañía a sentirse, aunque sea una redundante, a sentirse parte del proceso, y que esto es importante no solo para ellos, no es una imposición, sino que es una cultura de integridad. Tomando lo que señala Paola, eso es fundamental, ¿no? Las normas, todo el conjunto de normas de 37 de compliance, hablan precisamente de la necesidad de ese compromiso, de ese liderazgo explícito. Recordemos que estas normas son certificables y todas las normas que son certificables parten con la organización debe, y es así como inicia, ¿no? Todo esto da, insisto en el punto, porque es tremendamente central, relevante, da la idea de que si no existe una cultura que realmente te lleve a este camino, es imposible poder avanzar. Por otro lado, visto en positivo, hoy día existen muchas organizaciones que están caminando en esta línea, ya sea por el requisito legal, ya sea por sus stakeholders, ya sea por la reputación, por sus propios clientes, ¿no? Entonces acá también la invitación es a no tener susto, ¿no? A no tener miedo. Es una ISO, me voy a llenar de procedimientos, me voy a llenar de documentación. No, en realidad la definición de ese tipo de normas es mucho más antigua. Hoy los sistemas de gestión te permiten ser más dinámico, utilizar cualquier medio de verificación, te acerca, ¿no?, a la realidad de la organización. Imagínense que cuando íbamos a poder nosotros pensar hace 2 años atrás que las auditorías se podían hacer vía telemática, vía remota, y hoy día hemos aprendido eso. Vale decir que también un proceso de certificación de auditoría va acompañado de esta, por así decirlo, modernización, ¿no?, y ajuste a lo que las organizaciones y los mercados van también necesitando. Sí, si puedo agregar aquí también, yo creo que una de las componentes principales que, digamos, las empresas tienen que considerar es por qué lo estamos haciendo. Cioè, de verdad, ¿por qué empezar un proceso de certificación? Si es solamente para un tema de requisito legal o para ser defensivo respecto a no sé, posibles problemas que podrían ocurrir o para tener un papel frente a un fiscal en el futuro, de verdad es mejor, en mi opinión, no hacer nada. Otra componente que habría que, digamos, de nuevo, sobre la experiencia de Enel, como mencionaba antes, es hacer network y aprender de las demás unidades. Como auditoría, podemos y pudimos aquí en Enel transmitir nuestra visión de process, de, digamos, visión risk-based, conocimiento, digamos, de la organización, pero obviamente necesitamos también estudiar las normas y eso también nos saca, digamos, de nuestra zona de confort. Así como los demás, todo tiene, digamos, que pensar que eso es un objetivo corporativo, es algo que, digamos, que hace parte de la estrategia de la empresa. Obviamente que es necesario tener apoyo incondicionado, especialmente económico, por parte de la alta administración, pero digamos, se tiene que responder a preguntas más fundamentales, porque, de nuevo, si la empresa no sabe, que sea pequeña, mediana o grande, por qué hacerlo, o que eso, digamos, qué tipo de beneficio le puede agregar respecto, por ejemplo, a la estrategia de sostenibilidad, a cómo me miran los clientes, a cómo yo puedo también
transmitir esta cultura y esos valores a mis proveedores, a mis contratistas, de verdad es mejor no hacer nada. Ahí yo rescato de lo que han dicho, lo señalaba en una lámina anterior, decía cómo se llega con la convicción. Cada uno de ustedes de alguna forma lo encauzó en esa convicción interna de finalmente cómo queremos hacer empresa, cómo queremos vivir los valores corporativos, y finalmente es interesante porque cuando clientes o en distintas charlas me preguntan, yo planteo lo mismo, es el por qué y el para qué. Y finalmente, si es ese checklist, si es simplemente contar con una certificación, puede convertirse en una carga burocrática excesiva e innecesaria, porque realmente no me estoy tomando el tiempo de hacer esa reflexión. Si finalmente el valor de las normas, si uno piensa, las normas normalizan y tienden a encontrarse en un punto medio para que sean aplicables a distintos contextos, situaciones, industrias. Si uno no recoge esa buena práctica, el fondo de la buena práctica, y hace una reflexión respecto a cómo eso se adapta a mi realidad, cómo eso me permite gestionar desde mi contexto, desde mis responsabilidades y mis relaciones, realmente se convierte en un armazón vacío de políticas y demás que uno eventualmente podría certificarse, pero difícilmente a la larga va a poder demostrar de que está gestionando adecuadamente el compliance. Y hoy por hoy creo que la existencia de estas normas, y por ahí para abrir alguna de las preguntas del público, también le ponen la presión a las organizaciones que no se han hecho esa pregunta, porque finalmente cuando vemos las legislaciones, en Estados Unidos, el CPA, la primera anticorrupción de alcance extraterritorial de la década del 70, ha ido madurando en el tiempo. El DOJ ha generado distintas guías para evaluar la efectividad de los modelos y los programas, y hoy por hoy tenemos una norma internacional que va a ser estándar en esas jurisdicciones donde no existe legislación y jurisprudencia para evaluar finalmente si es que efectivamente se ha implementado adecuadamente un sistema de compliance o no. Hoy tenemos un parámetro de medición para ver realmente quiénes han pasado por el compliance de papel y quiénes se han planteado esas preguntas de fondo y han tomado los pasos para implementar realmente un sistema integrado a la organización. Les quería hacer dos consultas del público. Hay una que nos preguntan, bueno, ¿cómo conversa la ISO 37001 respecto de las certificaciones del modelo de prevención del delito? Hoy en Chile existe la posibilidad de certificar los modelos, no sé por cuánto, porque hasta el momento en el redactado de la propuesta de delitos económicos que está en el Congreso, se ha quitado el componente de certificación, así que veremos si eso continuará o no, me imagino que sí, que debe ser un tema de reacción, pero por un lado cómo conversa con los sistemas locales, y por otro quisiera por ahí enfatizar en lo que señaló Rafael de salir a buscar esas sinergias y apoyos. Esto no es solamente del compliance, hemos hablado de la sustentabilidad, de conectar, en definitiva, con otras áreas que se han planteado los riesgos de una manera multidimensional, y es conectar finalmente la estabilidad del negocio en el tiempo a través de distintos valores de la sustentabilidad, como la transparencia, como la confiabilidad. Les dejo ahí abiertas las dos preguntas como para poder abordar y ir marcando el cierre de la conversación. Sí, bueno, tomo la posta. A ver, la certificación, cierto, de la que estamos hablando, primero 37001, 37301, es un estándar que invita a la mejora continua, cierto, invita a la evaluación, al alto liderazgo. Entonces yo diría que una de las grandes diferencias respecto a lo que puede ser el cumplimiento en base a la 20.393 es que esto no se trata de hacer el check y cumplo, ¿no? Es establecer un mecanismo basado en una tremenda herramienta, como es la ISO, para asegurar
que yo primero tengo identificado mis riesgos, que los conozco, que soy capaz de gestionarlo, que he identificado las obligaciones legales y otras, ¿no?, que tengo como compañía. Legales, las que vienen de una regulación, de una ley propiamente tal, hasta de una sentencia. Y también otras obligaciones que perfectamente puedo haber establecido con mis stakeholders, con algún cliente, por ejemplo, y las obligaciones que yo defino en mis procedimientos internos. Entonces, como verán, cuando yo tengo esta estructura montada, que claramente es una cuestión muy robusta, y que de paso también voy a cumplir la 20.393. Pero estamos hablando de un estándar que tiene todas estas ventajas porque es una herramienta que además, dicho sea de paso, la 37.301 tiene dos partes muy interesantes. Una que es la de siempre, de todas las ISO, de toda la vida, que es de los requisitos, pero tiene una segunda parte que es de directrices, que te ayuda a entender, a implementar, ¿no? Y eso es súper valioso porque va desmenuzando esos requisitos de la norma y aterrizarlo para que la organización los pueda abordar con más claridad y más fuerza. Y por otro lado, tenemos otra herramienta, que es la 37.002, que me ayuda a establecer el canal de denuncias, que se complementa con la 37.001 y también con la 37.301. Entonces, como podrán ver, cuando tenemos disponible todo este mapeo, ciertamente sí, existe una relación, claro que sí, pero cuando yo opto como organización por un estándar, estoy peldaños más arriba, ¿no?, en ámbitos de gestión. Sí, a mí me gustaría agregar que en la misma línea, el compliance, creo yo que hoy en día ya no podemos limitarlo a la 20.393. Por supuesto que la ley 20.393 es fundamental, qué duda cabe. Qué duda cabe que los que estamos acá es probable, no sé Rafael desde en el origen italiano, digamos, en él, pero al menos la Paola y yo es probable que las áreas de compliance nazcan de la mano de la 20.393, ¿sí? Para ser justos también con esa norma. Pero yo creo que lo que se busca aquí es algo mucho más allá, que no puedes olvidar la 20.393, no cabe duda. Que tu sistema de compliance debe estar fundado en la 20.393, yo creo que pasó y deberíamos ir de a poco, con tiempo, con los esfuerzos que cada compañía tenga, hacia algo que va más allá de los 14, 15 delitos de hoy día. Yo me imagino que varios de los que están acá conocen el proyecto de ley de delitos económicos y pasa de 14, 15 delitos a 90. En consecuencia, tú ya no vas a poder, la idea es que hoy día nosotros no gestionemos el compliance desde los delitos, sino que lo gestionamos desde los procesos, ¿no es cierto? Y el levantamiento de riesgos de la mano de esos procesos, desde esos procesos. 90 delitos, es imposible administrarlos desde el delito, es que es imposible. Y si a alguno se le ocurre cómo, súper bienvenido, pero por ahora como que no. Entonces, y como dice Pedro, las certificaciones no creo que se acaben, pero no es una patente de corso, y eso es lo que está intentando decir la ley. El proyecto de ley lo que intenta decir es, ten todas las certificaciones que queráis, está perfecto, pero en tanto tú no vayas al cambio de fondo, esa certificación no me la presentís como una excusa. Entonces, por eso creo que tenemos que ir hacia el otro lado, ¿sí? Sin perjuicio del valor también, nosotros tenemos nuestro modelo certificado. O sea, yo no le quito para nada valor a esas tareas. Pero hay que fundarse, hay que pararse en otro lado, hay que mirar desde otro lado. Esa es mi propuesta, mi invitación. La profundidad que uno le da a la mirada de riesgo, finalmente, que permite también adecuar a ese contexto, donde, bueno, las normas ISO te dan un contexto de normas complementarias que también te proponen una muy buena práctica para hacer esa identificación de riesgo, con lo cual las recomendaciones vienen desde una perspectiva que ha sido discutida desde los principales expertos a nivel internacional, que han llegado a un consenso en torno a las buenas prácticas. Rafael, estabas a punto de decir algo. Sí, no, bueno, lo que
lo que dijo María Angélica y Francisca. Finalmente, no se puede mirar solamente al cumplimiento de la ley. También en el Américas y en el Chile, todas las empresas que operan en el del grupo en Chile tienen la certificación del modelo, pero hay que ir un poco más allá. Y también lo que está haciendo, lo que están, la dirección donde van estas normas ISO, que finalmente va a ser una familia de normas, porque empezamos con la 37001, 301, 002, 001, en fin, va a ser, digamos, un sistema. Y las varias componentes finalmente van a ser integradas entre ellos, porque no se puede hablar de compliance sin hablar de anti-bribery y sin tener un canal de denuncias y sin tener actividades de capacitación a todos los stakeholders y comunicación interna, etc. Entonces, crea orden y crea un sistema. En Italia, para responder a Francisca, hemos vivido una situación de multiplicación de delitos al decreto 231, que digamos que donde se estableció la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ahora de verdad ni sé cuántos delitos tenemos en este decreto. Se han venido agregando de manera de verdad parecida a lo que viene haciendo Chile. Pero obviamente, digamos, no es sostenible internamente gestionarlo, digamos, corriendo atrás a cada nuevo delito o repensando a la evaluación de riesgo cada vez que el legislador llega, digamos, a algún tipo de conclusión. Y por lo que vemos, la normativa regulatoria siempre llega más tarde de lo que los clientes, los mercados financieros, los investidores necesitan y quieren de las empresas. No tener un modelo de gobernanza, no tener un modelo de compliance es penalizante hoy o premiante para las empresas que lo tienen, al neto de todos los temas legales y regulatorios. Entonces hay ya una ventaja competitiva, económica y de profitabilidad de las empresas que invierten en organizarse de manera ESG sus procesos, su visión de riesgo, su gestión interna, dando de nuevo mucha importancia a la parte a la G, a la governance y compliance de sus procesos internos. Sí. Y solo yo creo que también complementando todo lo que han dicho, yo creo que la certificación viene a ser como una metodología que viene a fijar estándares comunes para todo el mercado. Y eso eleva y transparenta las relaciones, mejora las relaciones con nuestros inversionistas, con nuestros clientes, con nuestros colaboradores, generando y implementando esta cultura de compliance que no es solo una difusión interna, sino que también yo creo que pasa por una difusión a nivel de mercado, donde todos respondamos a los mismos estándares. Y yo creo que la norma va por ese lado. Bueno, la verdad me encantaría seguir con esta conversación. Ha estado realmente súper interesante. Quiero agradecerles a los cuatro por compartir sus visiones, su experiencia. El público se ha mantenido hasta el último minuto. Creo que la conversación ha estado de un altísimo nivel. Y agradezco la disposición y haber aceptado esta invitación, que a propósito del lanzamiento de esta norma nos ha dado esta increíble oportunidad de conversar respecto a los desafíos, a las oportunidades que se nos genera respecto a la generación de una cultura de integridad y de compliance, que es lo que todos buscamos y hemos estado trabajando en función de la difusión y la concientización. Así que la verdad, muchísimas gracias por su participación. Okay. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Muchas gracias a todo el panel. Gracias al panel y también a quienes han estado todo este tiempo, ¿sí? A los que nos acompañaron, muchas gracias. Así es. Muchas Así gracias. que bueno, en nombre de Deloitte, que tengan todos un muy buen día
y nos estaremos viendo en la próxima. Esperemos que la Hasta luego. próxima nos podamos ver de verdad. Esperemos. Lo voy a comprometer. No sé si este año voy a poder, pero tengo muchas ganas de que nuestro siguiente evento sea presencial. Si es que no es en el salón de eventos, que lo podamos hacer al menos en la terraza, al aire libre, no lo sé. Así que esperemos que podamos tener nuestro siguiente evento en forma presencial. Toda la razón. Un gusto, muchas gracias. Un gusto, Igualmente. gracias a todos. Gracias a Adiós. todos. Estén muy bien. Chao, buen día.